¿Quién es este señor que hay aquí en pantalla? Este señor es Protágoras. Protágoras era un filósofo griego, un sofista. Los sofistas estuvieron en el siglo IV, en el siglo III o IV antes de Cristo. ¿No? Y cuenta la leyenda que estando Protágoras ahí haciendo sus cositas, pasó un peregrino que iba camino de Atenas y le preguntó a Protágoras que cuánto tiempo le quedaba para llegar a Atenas. Protágoras se quedó mirándole y no le contestó. El peregrino insistió: oye, por favor, ¿me puedes decir cuánto tiempo me queda para llegar a Atenas? Protágoras volvió a mirarle y siguió sin contestación. Por última vez: ¿me puedes decir, por favor, cuánto tiempo me queda para llegar a Atenas? Y Protágoras no contestó. No, el peregrino, frustrado, decidió seguir andando y al cabo de unos minutos, Protágoras le paró y le dijo: oye, te quedan exactamente 7 horas y 11 minutos. Bueno, ¿cuál es la moraleja de todo esto, ¿no? Que venimos hablando de toda la mañana de esto. De cara a la inteligencia artificial, sin datos y sin datos buenos no puedes tener una salida de un resultado correcto, ¿no? O sea, Protágoras no podía decirle cuánto tiempo porque no sabe a qué velocidad vas, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota esta para romper un poco el hielo y la importancia, ¿no? Volver a dar importancia al tema de la información y los datos que estén limpios. Bueno, os cuento un poco, os voy a contar un poco lo que es el grupo DHL, porque entiendo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Al ser el mayor operador logístico, pero seguramente no sabéis los detalles y creo que son importantes para los casos de éxito que os voy a contar luego, que los entendamos un poco mejor. Bueno, el grupo DHL pertenece a la Deutsche Post. La Deutsche Post es el correo alemán, ¿vale? Y el correo alemán supo reinventarse hace 25 o 30 años y supo ver que el negocio de las cartas se acababa. Y lo que creó es lo que hoy en día es el mayor operador logístico del mundo, ¿no? Entonces veis que hay 5 divisiones. La primera sigue dando servicio de correos de los carteros en Alemania, y luego hay otras 4 divisiones, ¿no? Una es Express, que es más paquetería internacional, que seguramente es la más conocida, por la que más se nos conoce, porque cualquier furgoneta que veis en la calle por DHL normalmente suele ser de DHL Express. Y Commerce Solution es otra división que se creó, fue un split con la división de Express, que se dedicó más al mundo, con el boom del e-commerce, a esta entrega de última milla de paquetería de lo que compramos, ¿no? por internet. Global Forwarding and Freight se dedica a transporte, pero de grandes cargas aéreas, contenedores marítimos, etcétera. Y Supply Chain, que es de donde yo formo parte, pues nos dedicamos más a la parte de cadena de suministro, gestión de almacenes, grandes centros de distribución, y también tenemos una parte de transporte, pero que no es ni paquetería ni grandes contenedores, ¿no? Pues son este transporte de grupaje o de carga completa de camiones, ¿no? A grandes números, pues el grupo DHL nos factura más de 81.000 millones, somos más de 600.000 empleados a nivel mundial, trabajamos en 220 países, poseemos más de 300 aviones y más de 100.000 vehículos, ¿vale? Y bueno, ya aterrizando un poco lo que es DHL Supply Chain aquí en Iberia, donde soy responsable, pues somos más de 6.000 empleados. Tenemos una mezcla entre empleados de DHL y también por cosas que vais a ver luego, ¿no? En los casos de inteligencia artificial nos apoyamos en agencias de trabajo temporal para cubrir los picos. Somos una empresa súper diversa con 67 nacionalidades y casi el 40% son mujeres, ¿no? Que en el mundo de la logística pues no es tan común verlo. Tenemos 62 almacenes entre España y Portugal. Aquí en el País Vasco tenemos alguno, trabajamos aquí con Mercedes, en el área de Juntis tenemos 4 o 5 operaciones, una incluso dentro de la propia fábrica de Mercedes, donde abastecemos de las piezas a la línea de producción. Tenemos Eroski, tenemos 2 operaciones con Eroski, tenemos Euskaltel también. Aquí en el País Vasco tenemos presencia. Y bueno, la facturación de DHL Supply Chain Iberia ronda en torno a los 460 millones, ¿no? Y como os decía, tenemos dos negocios, 63%, 60-40, digamos, ¿no? De warehousing, ¿no? De centros de distribución, y un 40% en la parte de transporte. Hasta aquí la parte comercial, ¿eh? No quiero hablar más, pero tenía un sentido por los casos de éxito, ¿no? Claro, igual yo vengo aquí el segundo día, soy la última intervención y claro, os han hablado, a lo mejor me repito en algunas cosas, pero sí que me gusta dejar claro qué es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque vas a foros donde hay gente, no, yo tengo en su empresa, tengo machine learning y tengo inteligencia artificial. Bueno, si es que es lo mismo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es aquella, resumiendo muy mucho, aquella tecnología que es capaz de simular el comportamiento humano, ¿vale? Y dentro de la inteligencia artificial hay varias, ¿no? O sea,
y como se ha dicho aquí esta mañana también, o sea, esto no es nuevo, la inteligencia artificial. ¿Quién no ha hablado con una máquina, ¿no? Cuando hace de 20 años ya llamas a un call center y te atiende una máquina, ¿no? Y te reconoce la voz. Pues ese reconocimiento de voz ya es inteligencia artificial, ¿no? El Machine Learning, ya como os digo, es una inteligencia artificial que lo que hace es aprender automáticamente, y sobre todo de los datos, ¿no? Y por eso traía lo de Protágoras antes. El Deep Learning es, bueno, pues un paso más del Machine Learning, ¿no? Por lo tanto es inteligencia artificial donde, bueno, pues ya se inspira también, ¿no?, en el funcionamiento del cerebro humano y es capaz de analizar y tener más volumen de datos, ¿no? Y por último la inteligencia artificial generativa, que claro, esta es la que ha sido el boom fue en septiembre de hace 2 años y parece como que nace la inteligencia artificial ahora, ¿no? Lo que ha nacido ahora o hace 2 años es la generativa, ¿no? Que es capaz de, pues eso, de generarte nuevo contenido que no existía antes y te lo genera, pues casos como hemos visto del ChatGPT es el famoso ejemplo, pero bueno, luego veremos algún ejemplo más de aplicabilidad en DHL. Bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Me voy a explicar más la parte de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Uno de los casos de uso que hicimos es, bueno, como os digo, el 40% de nuestro negocio es transporte, pero en supply chain, habéis visto los números que os he dado, sí que, ¿no?, que del grupo sí que tiene hasta más de 100.000 vehículos, pero bueno, DHL Supply Chain en Iberia, en España y Portugal no tenemos ningún vehículo. Esto es como cuando se dice que Uber no tiene ningún vehículo, que Airbnb no tiene ninguna habitación, pues nosotros, DHL Supply Chain, uno de los líderes, no tiene ningún vehículo. Con lo cual, bueno, trabajamos con una amplia red de subcontratados, certificados y autorizados, pero es verdad que aunque tengas ciertos acuerdos con ellos, la demanda de camiones en el mercado no es siempre la misma, ¿no? Pues por ejemplo, los finales de mes hay mucha demanda, con lo cual hay poca oferta, que decir de un Black Friday, de Navidades, o al lado contrario, ¿no? En verano, pues lógicamente la gente está de vacaciones, con lo cual hay menos oferta. Con lo cual todo lo que sea anticiparte a esta demanda y ser capaz de contratar estos vehículos con antelación, bueno, pues por una parte te aseguras el servicio, que vas a tener el camión cuando lo necesitas, y segundo, te lo aseguras a un precio razonable, ¿no? Porque salir al mercado un final de mes a buscar un camión por la poca oferta que hay, pues esto es como el cerrajero de guardia, ¿no? Te cuesta un dinero, ¿no? Con lo cual montamos un algoritmo basado en Machine Learning para anticiparnos a todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues no siempre, antiguamente contaba Ángel, ¿no? Pues ellos decían que en Mercadona me cogían, ¿no?, los volúmenes de la semana anterior. Aquí históricamente te cogías, bueno, pues la primera semana de febrero el volumen suele ser este, pero bueno, no siempre es igual, ¿no? Por ejemplo, Semana Santa no siempre cae igual, con lo cual hay muchos más factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque nuestros planificadores de transporte pensaban que no, que estaban así todos los parkings de camiones llenos, esperando a que la llamada de DHL para dar el servicio, cuando la realidad pues no era esta, ¿no? Y esta era la cara de nuestros planificadores cuando llegaba el momento de planificar las rutas, ¿no? Y bueno, os traigo aquí un pequeño vídeo en modo de anécdota de la importancia del transporte. Está basado en la película Irlandés. Bueno, es igual. Bueno, lo que viene a decir el vídeo Jeff Hoffman es un sindicalista, ¿no? Y la decía, ¿no?, que sin camiones pues Estados Unidos se pararía, ¿no? Pues esto es un poco no lo mismo, aquí sin camiones pues España se nos pararía igualmente, ¿no? Entonces, como os digo, decidimos hacer un algoritmo de inteligencia artificial con Machine Learning. Y bueno, aquí veis un pantallazo de lo que es el aplicativo que ¿no?, les generamos, donde veis que la línea roja es la predicción que nos da en cuanto a camiones y por ruta, ¿no? Pues vamos a tener necesitamos tal día, tal fecha, 9 camiones de Madrid a Vitoria. Vale, aquí veis un ejemplo real, ¿no?, que nos decía que la previsión era de 8 camiones y finalmente fueron 7. Bueno, lo que me dice a mí el director del área de transporte, me dice: Roberto, pues es que prefiero tener la discusión con los proveedores de un solo camión que no. Antes, sin esta herramienta, discutía sobre 8, ¿no? Y veis la línea roja, y la roja es la predicción, la amarilla es lo que realmente luego pasa. Y veis cómo se va acercando porque va aprendiendo, ¿no? Eso de Machine Learning, inteligencia artificial, va aprendiendo del pasado y de lo que va ocurriendo, aparte de todas las fuentes. Luego os voy a poner un caso muy concreto y muy pedagógico de lo que pasó en el COVID, ¿vale? Aquí lo muestro aquí en esta slide. Mira, como veis, el rojo, lo que digo, el rojo es la previsión. Tenemos un cliente que
que es multicanal, o sea, tenemos el centro de distribución y entrega a sus tiendas y entrega también e-commerce. Entonces ahí veis que antes de febrero, marzo del 20, pues veis la línea roja y la amarilla como, bueno, pues están muy cercanas. De repente la roja en el B2B es la entrega a tiendas. La roja veis que bueno, en este caso fue la amarilla la que se va para abajo, porque empezamos, ¿no?, con el confinamiento y el cierre de tiendas, ¿no? En el gráfico de abajo ocurre lo contrario, ¿no? La roja y la amarilla súper pegadas. Cuando empezaron a confinarnos empezamos a comprarnos por internet, con lo cual la amarilla empieza a ir más para arriba. Lo que os quiero transmitir con esta slide es que, primero, los algoritmos de inteligencia artificial no son bolas de cristal, o sea, no es que sé exactamente lo que va a pasar, pero sí que van aprendiendo y, como veis, es verdad que cuando ocurre el confinamiento, pues eso no lo sabía nadie, ni la inteligencia artificial tampoco, pero sí que va aprendiendo y va diciendo, oye, algo está pasando, que mi demanda en tiendas se está cayendo y mi demanda de e-commerce está para arriba, con lo cual veis como la línea roja aprende de eso, y aunque va siempre un poquito más tarde de la realidad, pero va aprendiendo. Eso es el machine learning, inteligencia artificial, ¿no? Pues esto nos ayudó mucho en época de pandemia, se nos ayuda en cualquier, no hace falta ir a la pandemia. El caso extremo de la pandemia lo traía porque es como más, donde más gráficamente se aprecia, ¿no? Bueno, pues con este algoritmo que fuimos capaces de que, bueno, nuestros planificadores de transporte pues llegaran a acuerdos con nuestros proveedores. De esta forma, como os decía, ahorramos dinero, porque salir al mercado cuando hay poca oferta, ya os digo, es complicado, y sobre todo, y también más importante, ¿no?, el asegurar la calidad de servicio que prometemos a nuestros clientes, ¿no? ¿Dónde más utilizamos la inteligencia artificial? Vale, ya tenemos las rutas, sabemos la previsión, llegan los pedidos y hay que planificar estas rutas, ¿no? Bueno, pues tenemos algoritmos en nuestro sistema de gestión de transporte, en este caso, basados en inteligencia artificial para planificar estas rutas. Para planificar, con varios objetivos. Una, sobre todo, llenar los camiones. Cuanto más los llenes, lógicamente, más eficiente eres, menos contaminas al medio ambiente. Y luego los camiones hay que saber llenarlos. ¿A qué me refiero con esto? No siempre es posible poner un palet encima de otro. No podemos poner un palet de hierro encima de un palet de copas de cristal, por ejemplo, ¿no? Pues esto lo tiene que tener en cuenta el algoritmo a la hora de decirte cómo tienes que cargar el camión y en qué orden, para saber para que luego siga la ruta más eficiente, ¿no? Ahí también, en esta parte del proceso, está también la inteligencia artificial. Y bueno, y con todo esto conseguimos que nuestros camiones pues estén en carretera, que es lo que todos buscábamos. Bueno, yo llegué a nuestro CEO, le conté este proyecto, le encantó, lo hicimos, y me dijo, vale, Roberto, esto está fenomenal, pero, como os decía antes, el 40% es negocio de transporte, pero el 60% son almacenes. Y los clientes que tenemos en DHL Supply Chain solemos ir a grandes clientes, con lo cual el número de personas, cuando digo personas, el número de terminales, el número de carretillas, todo lo que va asociado a una persona que trabaja en un almacén, pues es muy importante, ¿no? Pues tenemos centro de distribución que puede llegar a épocas, por ejemplo, trabajamos con Zalando. Zalando es un e-commerce conocido. Pues en épocas previas a Navidades o previas a Black Friday podemos tener el centro de distribución unas 700 personas. En época más valle, pues a lo mejor hay 250, pero os podéis imaginar ya la oscilación que hay. Incluso ya no hace falta irte, hay esta estacionalidad, ¿no?, por fechas, pero también durante la semana. Todos tenemos el hábito de comprar más los domingos por e-commerce, los domingos y los lunes, con lo cual los centros de distribución que damos soporte a estos grandes clientes, tenemos más volumen de pedidos un domingo, un lunes y un martes, y durante la semana luego va bajando, ¿no? Pues todo esto hay que también planificarlo, ¿no? Igual que planificamos camiones, planificamos personas, planificamos recursos técnicos. Y lo que hicimos fue replicar este algoritmo también para el mundo del almacén, ¿vale? Y con dos objetivos, lo mismo, ¿no? Desviarte en X personas en un almacén, en un negocio de logística donde los márgenes son muy bajitos, pues te puedes cargar la cuenta de resultados, con lo cual tienes que afinar bastante bien cuántos operarios voy a necesitar el miércoles que viene. Y también lo hacemos para anticiparnos un poco con meses vistas de cara a, claro, como te decía antes, ¿no?, pasar a lo mejor de 250 empleados a 700 para unas semanas, unos meses muy concretos. Esto no se hace de la noche a la mañana, que tienes que contratar a la gente antes, la tienes que formar, etcétera. Bueno, pues esto nos sirve para planificar también en los centros regionales de formación que tenemos, cuánto antes os tenemos que ir reclutando a la gente y formándolos, ¿no? Este es otro
caso claro de inteligencia artificial. Era chulo porque era como el almacén del futuro, todo robotizado, todo súper eléctrico. Bueno, era un poco para dejarlo de fondo mientras os contaba algún ejemplo más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, como os decía antes, ¿no? que la inteligencia artificial, que es aquella tecnología que es capaz de simular el comportamiento humano. Pues tenemos en un almacén que tenemos para una fábrica de cervezas, os lo digo claramente, Heineken en Sevilla, Heineken Cruzcampo, pues hacemos la logística también de Heineken, y pusimos un dispositivo basado en visión artificial, que lo que hace es, bueno, cuando los bares y restaurantes devuelven pues los botellines para ser reciclados, no todos tienen el cuidado de dejar las de sin alcohol en una caja, las del con alcohol en otra, la de Cruzcampo, la de Heineken. Con lo cual, antes de pasar a la fase de lavado y posteriormente, ¿no?, inyectarlas nuevamente en fábrica, hay que hacer esa separación. Bueno, pues tenemos un dispositivo que es capaz de, a través de, con la cámara, según pasa la caja, visualizando los cuellos de las botellas, es capaz de identificar si esta botellín es de Cruzcampo, es de Heineken o es de sin alcohol, ¿no? Y lo cual hace la separación. Bueno, pues ese es otro caso de uso. No me quiero repetir con María, ¿no?, la chica que estaba antes. También lo utilizamos, yendo más a la parte generativa, para el cribado de currículums, ¿no? Imaginaros con 600.000 empleados que os he dicho que somos, la cantidad de currículums que se reciben al año. Pues este cribado, sobre todo para las competencias más hard, pues se utilizan. Dentro de recursos humanos también, no solo para la selección, sino también para la formación. Pues estamos haciendo una prueba de concepto ahora donde, utilizando inteligencia artificial generativa más visión artificial a través de unas gafas, eres capaz, o sea, lo hablo en primera persona porque las he probado, de formarte, a lo mejor, pues esto, hablar en público, ¿no? Pues te pones las gafas y estás en un auditorio, pues como 10 veces y gente que te levanta la mano y te hace preguntas sobre lo que estás preguntando, lo que estás exponiendo. Luego al final te da feedback de decir, oye, pues has hablado muy bajito, has hablado muy rápido, te temblaba la voz. O sea, te da este tipo de feedback, ¿no? Pues estas herramientas también las estamos probando. Quiero decir con esto sí son de HL, operador logístico, pero este tipo de formación aplica a cualquier sector, ¿no? No solamente el logístico. Otro caso de inteligencia artificial generativa es nuestras propuestas. Cuando tenemos que hacer una propuesta comercial, pues imaginaros, ¿no?, por la enjundia, por el tamaño de nuestras operaciones logísticas, el cuidado que hay que tener para, ¿no?, cuando nos llega un cliente de este tipo para ofertarles un almacén, pues te mandan ingente cantidad de datos, de productividades, de tipo de pedidos, de cómo quiero el empaquetado, cómo quiero que lo prepares. Son almacenes de miles de metros cuadrados, con lo cual el layout, ¿no?, cómo organizas todo, bueno, de cara a decir, oye, pues esta operación yo la soy capaz de hacerlo con 300 personas, tantas máquinas, y hacerle una oferta, ¿no? Pues la semana que viene ya se la ponemos a disposición de nuestro equipo de ventas, una herramienta que es capaz de, con este tipo de ficheros y información que nos manda el cliente, ser capaz de generar una oferta más o menos, dependerá del tipo, lo mismo, volvemos a lo mismo, ¿no?, de la calidad del dato que hayamos recibido, pero a lo mejor ya tienes el 70, el 80% del trabajo, en muchos casos muy administrativo, lo tienes hecho y solo te tienes que enfocar en el otro 20, ¿no? Bueno, y por finalizar, aquí veis cómo lo vemos nosotros, ¿no? Dónde se encuentra por ir a la generativa, ¿no?, que es la que está más de moda, pero bueno, aquí hemos marcado, ¿no?, en la línea de tiempo, pues todas las inteligencias artificiales anteriores, y esa línea amarilla, digamos, que es la S, la típica S, la curva en forma de S, ¿no?, que se utiliza para adaptación cuando sale alguna nueva tecnología. Y estamos ya, digamos, en el inicio de la subida de esta S, ¿no?, con la generativa, ¿no? La idea es, pues bueno, pues convertirnos, como se suele decir en inglés, ¿no?, una data driven company, una empresa basada en datos. Pues de aquí a 2030 vemos que con toda esta tecnología, ¿no? Veis en la parte amarilla, pues cosas que ha comentado Ángel, ¿no?, pues ya también las tenemos implementadas, los RPAs, los IPAs, toda la parte de analíticas, Machine Learning, los ejemplos que os he contado, los Digital Twin, los gemelos digitales. Esto es algo que en el sector de la logística no estaba tan avanzado. Hay otros sectores tipo en aviación, ¿no? Los pilotos se forman, gran cantidad de las horas suyas de formación son en simuladores, que son gemelos digitales, ¿no?, que simulan el vuelo de un avión.
Esto hasta ahora era una tecnología súper cara que solo el sector de la aviación se podía permitir, no en el mundo de la logística. Nosotros ya lo hemos traído y tenemos, por ejemplo, en estos centros regionales de formación que os comento, tenemos simuladores de carretillas. En el mercado no hay mucho carretillero, gente que conduzca toros en los almacenes, con inteligencia artificial, con este Digital Twin, somos capaces de formar y certificar a las personas. O sea, se le montan como si fuera una carretilla. Físicamente es igual que una carretilla, y bien con gafas o bien con pantallas son capaces de moverse, ubicar un palet a 13 metros de altura, y todo esto lo haces en un entorno virtual y no en un almacén con el riesgo que tiene. Bueno, pues esto ya lo tenemos también. En el caso de Mercedes, por poner así más ejemplo de Digital Twin, en un ejercicio que hicimos para implementar robots que nos ayudaran en la asistencia a la preparación de pedidos, bueno, pues nuestros ingenieros vieron que hacía falta para cubrir la demanda de las 700 furgonetas de Mercedes que hacen al día, pues nos hacen falta para esta pieza, salían por productividades como 9 robots. El proveedor con su ejercicio también nos hizo nuevos robots. Cuando lo corrimos en un Digital Twin, es que tú gráficamente, como si fuera un videojuego, y en cámara rápida ves cómo los robots van funcionando por el día. Pues vimos que con nuevos robots no dábamos el número de pedidos necesarios que hacían falta, y es porque los robots cada X horas tienen que irse ellos solos a cargar, ¿no? Pues gracias a correrlo en un Digital Twin te anticipas a que con nuevos robots te hubieras quedado corto y necesitabas un décimo, ¿no? Pues esto de estos gemelos digitales en el mundo de la logística tienen esta aplicabilidad, y ya también estamos ahí, ¿no? Con lo cual lo siguiente, ¿no? Pues como veis ahí en la línea amarilla, pues ya es darle más casos de uso a la inteligencia artificial generativa, y ser, pues eso, con una compañía basada en los datos. Yo, al contrario, voy a ver un poco en contra de la opinión de que vertidas aquí esta mañana. Yo que sí soy partidario de darle mucho más uso, ¿no? Hay ese miedo a las alucinaciones que decíamos. Las alucinaciones es que la inteligencia artificial se equivoca. Pero ¿quién? ¿Sabes? Entonces, no, tengo que quedar con personas solamente. Pero las personas también se equivocan. ¿Quién levanta aquí en la mano? Si llamas a un call center y que el 100% de la información que te va a dar la gente que te toque es correcta. Eso nadie te asegura ese 100%. Pues la inteligencia artificial también se equivoca. Con lo cual, si ponemos eso como excusa, tampoco las personas nos valdrían. Con lo cual, yo sí que soy partidario de ir utilizándolo, porque cada vez que lo vayas utilizando más, pues más va a ir aprendiendo y menos se equivocará, ¿no? Y creo que estará mi última slide.